Bueno, queríamos comentarles, primero, la razón principal son dos temas. Uno, el comentarles que el día de ayer fue firmado en comisiones el TEMEC y fue aprobado, firmado y aprobado por unanimidad en las tres comisiones dictaminadoras, que fueron Relaciones Exteriores, Economía y Puntos Constitucionales. Las tres comisiones estuvieron reunidas en sesión permanente y las tres comisiones han votado por unanimidad, con las opiniones de la Comisión de Hacienda, positiva, y la Comisión de América del Norte. Participaron en este proceso de evaluación y de autorización o votación del dictamen las 5 comisiones. Ahora bien, ¿qué falta? Después de haber sido aprobado en las comisiones dictaminadoras, se envió o se enviará al Pleno del Senado de la República para que el primer día del periodo extraordinario de sesiones o el primer tema de la agenda legislativa sea tratado este tema de la ratificación del TEMEC. El TEMEC cuenta con 34 capítulos y 4 anexos. Tiene 6 acuerdos paralelos y los distintos capítulos abarcan las áreas tradicionales en materia de acceso a mercados, por ejemplo, los capítulos de facilitación comercial, agricultura, comercio transfronterizo de servicios, inversión, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglas de origen, remedios comerciales, solución de controversias, entre otros. Asimismo, también contiene en sus capítulos los que cubren temas de nueva generación, en los capítulos de comercio digital, medio ambiente, propiedad intelectual, competitividad, anticorrupción, política, macroeconómica o macroeconomía, tipo de cambios, entre otros. Y también abarca temas de carácter social, como es el capítulo de medio ambiente, laboral y Pymex. Destaca el capítulo de disposiciones finales, el cual establece que la vigencia del tratado, subrayo, la vigencia de este acuerdo comercial, de este tratado, es de 16 años, los cuales son prorrogables, además del establecimiento de un mecanismo de revisión del TEMEC. ¿Cuáles son los beneficios? La gente se pregunta, ¿y a mí en qué me beneficia la firma del acuerdo comercial denominado TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá? Primero, México tiene la oportunidad de conservar un sistema sustentado en reglas que da certidumbre al comercio y los flujos de inversión entre México y sus socios de la región. También se mantiene inmerso México en la dinámica comercial internacional, asegurando su participación en las cadenas de producción regional y global. También actualiza y moderniza una serie de reglas de origen a fin de ubicar a los exportadores mexicanos en igualdad de condiciones frente a otros tratados de los que Estados Unidos y Canadá forman parte. Conserva su competitividad como una economía exportadora, sobre todo en el sector agroalimentario y manufacturero, de los cuales depende un importante número de empleos en el país. Y también asegura un acceso preferencial para los productos mexicanos, sobre todo en su principal mercado de exportación, que es Estados Unidos. Y evita toda posibilidad de que Estados Unidos pueda imponer restricciones de temporalidad a la exportación de productos agropecuarios, agrícolas de origen mexicano,
un elemento que le brinda garantía al sector exportador agrícola para superar problemas como el que actualmente padecemos con el jitomate. Mantenerse también, otro de las ventajas, de los beneficios, mantenerse como un destino atractivo para la inversión extranjera directa, principalmente de Estados Unidos y Canadá, al otorgarle certidumbre a estos flujos mediante la adquisición de compromisos y garantizando su cumplimiento a través de mecanismos efectivos para la solución de controversias. ¿Cuáles son los aspectos más destacados de los cambios e incorporaciones del TEMEC? Para nosotros que estudiamos el tema en el grupo parlamentario, los aspectos más destacados son las reglas de origen para el sector automotriz, ya que fortalece la regla de origen aumentando el valor del contenido regional para vehículos ligeros de 62.5 a 75%, cuyo incremento será gradual en un periodo de 3 años. Además, establece un valor de contenido laboral, el cual indica que el 40% del valor del vehículo debe provenir de regiones que utilicen salarios de al menos $16 por hora. Esto tiene claros beneficios para la industria en Estados Unidos y Canadá, sin embargo, brindará nuevas oportunidades a México para atraer mayor inversión al sector que permita a su vez mejorar la infraestructura y crear nuevas fuentes de insumos en el país. En consecuencia, habrá condiciones para una mayor inversión en capital humano que facilite la generación de insumos del más alto valor y una mano de obra más calificada. En el capítulo de propiedad intelectual, este es otro de las novedades, de los aspectos destacados de los cambios e incorporaciones en el TEMEC, es el de propiedad industrial, porque incorpora disposiciones y reglas que proporcionan una protección sólida y efectiva sobre los derechos de propiedad intelectual, elemento fundamental para impulsar el crecimiento económico a partir de innovaciones en los procesos productivos. Un cambio muy importante es el relacionado con la protección para los productos biotecnológicos, cuya protección queda establecida para un plazo de 10 años. Otra de las ventajas, novedades en la incorporación del TEMEC es el capítulo anticorrupción. Establece este TEMEC nuevas disposiciones o disposiciones para asegurar el cumplimiento de la legalidad y prevenir actos que vayan en detrimento de la competitividad de algunos de los países firmantes o de las partes. Otro aspecto destacado en los cambios e incorporaciones del TEMEC es el capítulo laboral. Sus disposiciones ya modificadas ahora en la ley laboral buscan aumentar la competitividad de la economía al mejorar las condiciones de trabajo, salarios en el país, democracia sindical, justicia laboral. De igual forma, pretende recuperar plenamente el derecho o los derechos colectivos de los trabajadores. Y otro más de los aspectos destacados es el capítulo sobre medio ambiente, que incluye disposiciones claras que buscan fomentar el desarrollo de la región sin comprometer el cuidado al medio ambiente, el cual está sujeto a sanciones comerciales por incumplimiento de los compromisos adquiridos. Voy a reiterar la vigencia porque sobre este tema hay muchas confusiones y se han manejado muchas fechas y plazos. El tratado establece una vigencia de 16 años, lo cual es prorrogable. Establece un mecanismo de revisión del TEMEC a largo plazo. Para ello dispone de una cláusula, la cual señala que en el 6º año, a partir de la entrada en vigor del instrumento, las partes podrán manifestar su intención de renovar la vigencia de acuerdo. Al hacerlo, su vigencia se extiende automáticamente por 16 años, prorrogables por otro tanto tiempo. También especifica el derecho que tienen los 3 países de ponerse de acuerdo para revisar y enmendar
el instrumento de manera conjunta, siempre y cuando estén los tres países de acuerdo, e indica que si uno de los tres países desea retirarse del tratado, debe presentar este país una notificación por escrito a los otros miembros y su salida tendrá efecto 6 meses después de la entrega de esto. Por ejemplo, si el tratado entrase en vigor en el 2020, en el 2026, las partes podrían acordar extender su vigencia hasta el 2042. Este horizonte temporal más extenso dará mayor seguridad y certeza a las empresas y a los industriales, así como a los inversionistas y a los propios trabajadores que de ello dependen. No obstante, si durante una revisión conjunta alguna parte no manifieste su intención de que la vigencia se renueve, el tratado será sometido a una revisión anual con objeto de obtener dicha confirmación. En este escenario, el tratado se renovaría por 16 años adicionales a partir de que la parte manifieste su deseo de no renovarlo. Si al concluir este plazo de tiempo, al cumplirse el año 16, las partes no acuerdan la extensión del instrumento, esta se dará por terminado. Es decir, son simples consideraciones. Obviamente es muy amplio el tratado, es un documento comercial desde nuestro punto de vista muy importante. Con la firma de ayer en comisiones, por unanimidad de las comisiones dictaminadoras y con la opinión positiva de las comisiones de Hacienda y América del Norte, se da un paso fundamental en el país. Esto va a generar fortaleza de la economía, estabilidad económica, confianza de inversionistas foráneos y nacionales y sobre todo confianza en el país para poder lograr que ella repercuta en un mejor nivel de ingresos para los mexicanos y las mexicanas. Es un buen anuncio, es un anuncio positivo el que se haya votado por unanimidad. Queremos, como presidente de la Junta de Coordinación Política y como miembros de este Parlamento, agradecer la confianza de todos los grupos parlamentarios, felicitar a todos los grupos parlamentarios porque pensaron más en el país que en cualquier posición personal o de grupo. Esta idea de votarlo por unanimidad, de aprobarlo por unanimidad, será una lectura positiva en los mercados internacionales y también en los mercados bursátiles en el mundo, porque México está generando confianza a los inversionistas internacionales, a los inversionistas nacionales y está provocando estabilidad económica de largo plazo. El TEMEC es un buen anuncio, es una buena noticia que el próximo miércoles intentaremos refrendarlo por unanimidad por todos los grupos parlamentarios. Ha sido un gran consenso el que hemos logrado. Hago un exhorto respetuoso para que de manera similar como en las comisiones, en el Pleno podamos lograr un amplio consenso para que el miércoles tenga ya vigencia en México y esperando el resultado de los otros congresos para que pueda aplicarse en los tres países. También les comento que hemos sostenido conversaciones con congresistas de los otros países y de manera simultánea también están haciendo ellos sus procedimientos legislativos para su ratificación o aprobación. En el caso de Estados Unidos y Canadá están en la misma frecuencia que la nuestra, pero respetamos la autonomía de cada país y de cada congreso. Como ustedes saben, nosotros habíamos señalado que este instrumento comercial sería el punto prioritario de la agenda legislativa. Antes del diferendo que
México sostuvo con Estados Unidos. Ya había planes de la Junta de Coordinación Política y de los grupos parlamentarios para abordar este tema de manera prioritaria. Y paso al segundo tema, que es la agenda legislativa. La agenda legislativa del 18 de este mes, del 18 de junio, contiene prácticamente 14 temas. Es un periodo pesado, difícil. Vamos a tardar varios días en la discusión y en la posible aprobación o no de los temas. ¿Cuáles son estos temas? Primero, el tratado internacional, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado TEMEC, así como los 6 acuerdos paralelos negociados en el marco de la suscripción del mismo, y un alcance con la lista arancelaria correspondiente a México. El segundo tema es reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandato. El tercer tema será legislación reglamentaria en materia de extinción de dominio. El cuarto tema será la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado. El quinto tema, reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de publicidad de la Declaración 3 de 3 de los servidores públicos. El sexto tema será reformas al artículo 311 y adición al capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. El séptimo tema será dictámenes de las comisiones de turismo y estudios legislativos. Segunda, por el que se aprueba la minuta de proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se desincorpora el Consejo de Promoción Turístico de México como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación. Como octavo punto es el dictamen de las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. En el noveno punto tenemos una minuta que establece las características conmemorativas de una moneda que se autoriza por los 500 años de la fundación de la ciudad y el puerto de Veracruz. Como décimo punto tenemos la designación o elección de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora de la Educación, para la mejora continua de la educación. El 11º punto es la elección y designación del Consejo Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. Como 12º punto es el nombramiento de un consejero independiente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Como 13º punto es el nombramiento de un miembro independiente del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. Y como 14º punto, nombramiento de un consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. Como ven, es una agenda muy amplia la que tenemos que desarrollar a partir del 18 de junio hasta que concluyamos los 14 puntos. Pero me alegra mucho anunciarles estos dos temas y me acompañan el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Héctor Vasconcelos, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
Eduardo Ramírez, y una integrante representando al presidente de la Comisión de Economía, Gustavo Madero, la senadora Imelda Castro. En esas condiciones son las 3 comisiones que dictaminaron este instrumento comercial, y con la opinión, y América del Norte, con la opinión de Hacienda, y ellos aprobaron por unanimidad en comisiones, y queremos expresarles a todos ellos nuestro reconocimiento y nuestra felicitación, porque este instrumento vendrá, como ya lo dije, a generar fortalezas en la economía nacional, pero también fortalezas en nuestra relación comercial internacional. Entonces, estos son los 2 anuncios. Si tienen alguna pregunta para algunos de los integrantes de esta mesa, que estamos en el presidio, estamos a sus órdenes. Sí, senador. Les pregunto. Si me permiten, quizá antes de las preguntas, hacer algún comentario, señor presidente. Sí, cómo no. Le voy a pasar la palabra al senador Héctor Vasconcelos para que haga un comentario. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Miren ustedes, yo quisiera destacar algunas cuestiones relacionadas con el procedimiento para la aprobación ayer en Comisiones Unidas del dictamen del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá, porque me parece que valdría la pena subrayar las condiciones en que se dio este proceso esta semana. En primer término, yo destacaría lo que ya dijo nuestro presidente, el senador Monreal, en el sentido de la significación de que esto haya sido aprobado por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. En tratándose de un asunto que ha sido polémico, es decir, toda esta relación estrecha de México con Estados Unidos y Canadá, no olvidemos que esto no surgió ayer o este año, surgió hace poco más de 25 años, y algunos de ustedes quizás recuerden que en su momento fue un asunto altamente debatido por la sociedad mexicana. Entonces, ahora en esta nueva versión del tratado, el hecho de que todas las fuerzas políticas representadas en el Senado hayan asumido, hayan estado de acuerdo en que es un tratado que le conviene a los intereses de México, me parece altamente significativo, dado que entre estas fracciones parlamentarias existen, como es evidente, muy distintos enfoques de la realidad nacional. Ahora, la otra cuestión que me parece a mí sumamente importante es que la crisis que tuvimos hace 2 semanas, cuando el gobierno de los Estados Unidos amenazó con aplicar aranceles a todas las exportaciones mexicanas, no logró descarrilar este procedimiento de aprobación del tratado. Me estoy refiriendo a aprobación en comisiones, por supuesto. Ya sabemos que la semana próxima esto habrá de ser presentado al Pleno del Senado. Pero el hecho mismo de que en medio de la crisis de la semana pasada, que como ya lo dije en alguna ocasión, a mí me parece el momento más crítico de la relación México-Estados Unidos en un siglo, así me atrevo a calificarlo, es decir, desde los años 20, desde los tratados de Bucareli, cuando se trataba del reconocimiento por parte de Estados Unidos al gobierno mexicano, pues yo no registro otro momento tan crítico. Desde luego estuvo 1938, la nacionalización del petróleo, que amenazaba con convertirse en un enorme problema entre los dos países, pero fue solamente un amago, porque las condiciones internacionales, las condiciones geopolíticas de 1938 hicieron posible que no estallara
en toda su potencialidad un conflicto mayor con Estados Unidos. De modo que desde los años 20 del siglo pasado no creo que haya habido un momento tan difícil para la relación bilateral como lo fue la semana pasada. Y que en ese contexto, y otra vez habiendo discrepancias en el Poder Legislativo respecto a cómo se manejó la situación de la semana pasada, digo, discrepancias entre distintas fuerzas políticas, aún así hubo una convergencia y un consenso en cuanto al tratado. Me parece a mí que estos son dos hechos muy destacables. Muchas gracias. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales también hará un comentario. Pues buenas tardes, es un gusto estar con ustedes este sábado para informar que las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de Puntos Constitucionales, Economía y América del Norte estuvieron trabajando, como ya lo anunció el coordinador y presidente de la Junta, el doctor Ricardo Monreal, y el presidente de Relaciones Exteriores. Puntos Constitucionales estuvo en el acompañamiento, toda vez que es facultad de este Senado autorizar, ratificar o no ratificar aquellos tratados que suscriba el Poder Ejecutivo. En razón de ello, nosotros celebramos que se exponga los temas más importantes, como lo decía el doctor Monreal, 36 capítulos, la forma en que México gana para brindar certeza jurídica a los inversionistas nacionales y foráneos. Es sin duda un mecanismo que va a ayudar al gobierno de México, al pueblo en general, y particularmente en un momento difícil que se avisoraba un problema para la aprobación de este tratado. Todas las fuerzas políticas convergieron para aprobarlo en comisiones por unanimidad. Consideramos que el próximo periodo extraordinario que está a punto de iniciar será de la misma forma. Y esto ha sido gracias al oficio y el trabajo que ha realizado el presidente de la Junta, doctor Monreal, y también a su presidente de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, quien estuvo al frente trabajando de manera coordinada con todas las fuerzas. Imelda. Muchas gracias. Solo comentar que efectivamente también en la Comisión de Economía se dio un análisis y una discusión muy interesante alrededor de la aprobación del TEMEC, del dictamen de TEMEC, que inició incluso desde el mes de enero, invitando, por ejemplo, a diferentes actores como los de la industria automotriz, la industria farmacéutica, propiedad intelectual y una serie de temas. Con ello quiero solamente comentar que la discusión, el análisis del dictamen del TEMEC, pues no solo lo dimos en esta semana, que fue muy intenso, sino fue una discusión, un análisis prácticamente que tuvimos todo el año. Y bueno, alrededor de ello también en la Comisión de Economía estuvimos analizando el tema de los aranceles, como fue el caso del acero, que por fortuna se pudo suspender, el tema de los aranceles al tomate, que lamentablemente sigue ahorita como un problema que está afectando a las empresas exportadoras de este producto, y obviamente la discusión del tema de los aranceles en lo general, la amenaza que aquí ya hemos comentado y que fue motivo ayer de la comparecencia de 2 secretarios. Solamente eso, decirles que en la Comisión de Economía trabajamos intensamente desde el mes de enero para concluir con las Comisiones Unidas una aprobación por unanimidad. Gracias. Ahora sí, si hubiese alguna pregunta, y si no, muchas gracias. Sí, doctor, tenemos, la primera pregunta es de Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, Héctor. Sí, senador Monreal,
¿no se estaría apresurando la aprobación en el Pleno del Senado del TEMEC cuando no hay certidumbre todavía qué va a pasar en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos y en el Parlamento de Canadá? Eso por una parte. Y por otra parte, ayer la senadora Beatriz Paredes, y parece que el canciller lo tomó de buena manera, planteó la creación de una comisión plural que acompañe a pues futuras pláticas sobre el tema de aranceles. ¿Y cómo se integraría esta comisión plural si va a ocurrir de esta manera? Gracias. La segunda pregunta se la contesto yo y la primera se la contesta el senador Vasconcelos. Sí vamos a constituir un grupo plural. El próximo martes tenemos la Junta de Coordinación Política y vamos a tomar una decisión en la Junta con cada uno de los coordinadores para integrar y nombrar este grupo plural de acompañamiento al canciller y al ejecutivo en el diferendo que aún persiste en Estados Unidos. Y sobre los tiempos que usted comenta, le pido a Héctor Vasconcelos haga un comentario. Muchas gracias, senador. Miren ustedes, la cuestión de los tiempos de aprobación en los tres parlamentos, México, Estados Unidos y Canadá, en efecto ha sido muy ponderada esta cuestión. Como sabemos, en el caso del Congreso norteamericano, lo que ocurre en relación con el TEMEC está íntimamente relacionado ya con el proceso electoral interno de los Estados Unidos del año próximo. Entonces, hay ese grado de incertidumbre en cuanto a cuándo será agendado en el Congreso norteamericano el tema, más allá de si se aprueba o no. Yo tengo la impresión de que sí será aprobado en Estados Unidos, pero yo estuve en Washington la semana pasada y no hay una decisión todavía en la Cámara Baja de los Estados Unidos en cuanto a cuándo será presentado en la agenda legislativa este tratado. Ahora, algunos de nosotros pensamos, ciertamente yo, que el hecho de que México apruebe el tratado desde ya viene a agregar un elemento de certidumbre para México que es muy importante, ¿verdad? Porque si bien no podemos estar seguros, no podemos garantizar cuándo, en qué momento Estados Unidos y Canadá aprobarán el tratado, pues ya es un hecho sumamente importante que lo haga el Senado mexicano. De modo que para estos efectos de dar seguridad, dado el contexto económico, los intercambios en general de la relación bilateral, me parece que sería muy apropiado proceder con la aprobación. Yo le diría nada más que el contenido del tratado firmado no tiene ninguna variación en los tres países. Entonces tendrá que firmarse como está. Si Canadá o Estados Unidos modifican algo del contenido, por supuesto que no se aceptará por México. Por eso es que no tiene ningún problema la fecha. Nosotros creemos en efecto que es certidumbre, refuerza la estabilidad económica y renueva la confianza en un país que sabe lo que quiere. Georgina Saldierna, de La Jornada. Y Orchina. Sí, senador, entonces no hay ninguna posibilidad, no vislumbran ningún escenario de que el tratado pudiera aprobarse antes de los comicios de Estados Unidos, digamos este año o previo a los comicios por una parte. Y por otro lado, si me permite otro tema, preguntarle, en la Cámara de Diputados se iniciaron los foros sobre la reforma electoral, preguntarle si ustedes están de acuerdo en que desaparezcan los soples, los institutos, los tribunales y los tribunales estatales. Mire, Georgina, realmente tanto el senador Héctor Vasconcelos como yo hemos tenido comunicación con algunos parlamentarios de Canadá y Estados Unidos.
Estamos en la misma idea de la ratificación o la aprobación. Incluso se había planteado este año, de aquí al mes de septiembre, octubre, concluirlo. Como dice el senador Vasconcelos, Estados Unidos tiene una característica que en este momento lo hace más complicado por el proceso electoral. Sin embargo, la firma está estampada por el actual presidente. El Congreso es el único que falta en su ratificación. Nosotros creemos que el acuerdo que se ha llevado a cabo es el correcto. En un acuerdo hay de todo, también dificultades en algunos sectores, pero en otros los tres países obtienen resultados positivos. Y la experiencia de los 25 años que tenemos, ahí lo dicen, incluso hay resultados tangibles de cuál ha sido el resultado en el comercio internacional, en el intercambio de mercancías. Entonces, nosotros tenemos confianza en que los tres países lo ratificarán en el corto plazo. Hablo de los próximos 3 meses. No sé, si quieres comentar. Agregar nomás, yo pienso que de ninguna manera estamos sujetos en que ocurran las elecciones presidenciales del año próximo en Estados Unidos para la aprobación del tratado. Durante mis contactos en Washington de la semana pasada, se hablaba nada más de si pasaría esto a la agenda del Congreso norteamericano antes del receso de verano, que ahí es en agosto, o después, pero ciertamente estamos hablando, como ya lo acaba de decir el senador Monreal, de una cuestión de meses, en ningún caso de que se tuviese que esperar hasta noviembre del año próximo. Y la segunda pregunta, Georgina, es, nosotros creemos que sí debe de haber una reforma de cuarta generación en materia de reforma electoral. No estoy convencido si sería la supresión de los soples. No estoy convencido, pero sí de que habrá reforma es importante. Nosotros tendremos, no hemos participado en este foro, en estos foros de la Cámara de Diputados. Vamos a esperar como Cámara Revisora qué es lo que acordarán y qué aprobarán para formular las iniciativas de ley. Hoy incluso tuve, curiosamente, hace unas horas, una conversación telefónica con el presidente del INE, con Lorenzo Córdoba, para el propósito de conversar sobre este tema. Nosotros no prejuzgamos, no nos adelantamos, pero de que habrá reforma, porque hay un ánimo nacional de tener que generar condiciones de mayor profesionalismo, imparcialidad y menos costo para el país en esta materia de organización de elecciones en el país. Entonces, estamos muy dispuestos a escuchar las razones que tenga el INE, los soples o los ciudadanos, organizaciones sociales y colectivos. Creo que sería muy bueno abrir un parlamento abierto sobre esta reforma electoral que se plantea en los foros de la Cámara de Diputados, para escuchar a todos. Adelante. Buenas tardes. Preguntarles, ayer el canciller daba a conocer este documento secreto, este documento secreto que había anunciado el presidente Donald Trump. Desde las comisiones, ¿cómo se leyó este documento? No venía nada de un tercer país seguro. También preguntarles por qué se decidió que la reunión de comisiones para aprobar el dictamen no fuera pública. Nosotros nos enteramos a través de un tweet. Entonces, creemos que sí era como un tema importante en el Senado, como para que se diera a conocer a través de un tweet. Y, senador, Monreal, preguntarle también sobre el senador Germán Martínez, que ya vimos también una foto. Quiero preguntarle si ya a partir de la próxima semana se va a reincorporar a esa.
Bueno, le contesto la última y luego Eduardo hará unas consideraciones, porque la comisión se declaró en permanente, pero lo que decía Imelda es que tenemos varios meses trabajando en el tema. Pero ahorita se los comenta Eduardo. En el tema segundo, sí, el senador Germán Martínez se incorpora ya al grupo parlamentario y se incorpora al Senado. Y a partir del lunes, él estará trabajando con el grupo. Tenemos el lunes la plenaria para prepararnos al periodo extraordinario de sesiones. Y en la plenaria ya participará. Le hemos ofrecido todas las disposiciones para que se incorpore con sus mismos derechos, con su libertad como miembro de Morena, y lo ha aceptado. Así es de que estará trabajando con nosotros por el bien del país. Y le paso la palabra a Eduardo. Gracias. Esta semana se acordó con Comisiones Unidas votar en positivo el tratado. Teníamos la comparecencia del canciller y la idea era dar a conocer todos los pormenores que explicó el senador Monreal respecto al contenido del tratado en sus generalidades más importantes. Entonces se determinó que nada más se obtuvieran las firmas, y nosotros en un acto simbólico firmamos los presidentes de las comisiones para que a su vez se turnara a mesa directiva y estar en condiciones de aprobarlo. La idea explicarlo el día de hoy, no era por hacerlo en la discrecionalidad. ¿Algún otro? Lo de la carta, no, como ustedes lo leyeron, me pareció a mí muy importante que en el nuevo esquema político internacional la transparencia sea un signo distintivo. Nada debe de ocultarse. En efecto, nada en lo oscurito. Y el hecho de que haya el canciller ofrecido y entregado la carta y los documentos de la negociación fue muy bueno, porque ahí se disipan dudas sobre lo firmado o sobre lo acordado o negociado fuera de lo que se ha dicho en los medios. Lo que se constata es que no hay ninguna negociación subrepticia, oscura, tras bambalinas, sino que todo está transparente. Y el hecho de que haya entregado las copias de los memorándum o los acuerdos habla bien de la rendición de cuentas y la transparencia, que por cierto no ocurría. Es la primera vez que ocurre eso, en donde un secretario informa textualmente día a día todas las reuniones que se tuvo en Estados Unidos. Es la primera ocasión. Yo he sido senador 3 veces y es la primera vez que se entrega tan detallado una agenda en la que se conversó con distintos personajes de la vida pública de Estados Unidos y de la vida privada de Estados Unidos. Entonces, ¿pero es parte del show del presidente Trump de mostrar la carta? Pues es una estrategia de él. Nosotros no nos damos por enterados en el engaño. Actuamos con mucha seriedad. Tenemos 3 preguntas más, doctor. Le pregunta Claudia Salazar, de Reforma. Buenas tardes. Me surgieron varias dudas. Primero, si fue por unanimidad la votación del dictamen de TEMEC, si nos pueden decir con cuántos votos, porque pues suelen juntar firmas y no se sabe ni quiénes votaron ni cómo votaron hasta que se ve un dictamen que aparece en Gaceta, pero realmente a lo mejor siguen en la recopilación de votos y todavía no ha concluido la recolección de firmas. También preguntarles
si hay consenso o no en Morena con la reforma electoral, porque como que hay muchas visiones. Sí, sí. Ajá, hay muchas visiones en Morena sobre cómo debe ser la reforma y parece que hay más un revanchismo contra consejeros que quieren reducir las prerrogativas, pero pues a final de cuentas a Morena pues no le afecta reducir a la mitad, se quedarán con 800 millones, mientras que a la chiquillada la pueden castigar. Y también preguntarle, entonces, ¿cómo vería ese mecanismo? No le entendí, ese mecanismo de que sean organismos ciudadanos los que organicen las elecciones o que sustituyan a los soples. Eso no lo entendí muy bien. Y finalmente, también si el senador Vasconcelos lo quiere explicar, hay la posibilidad entonces de que sí se apruebe el tratado dentro de 3 meses, pero no sería dentro del periodo de los 45 días en el que se estaría a prueba México con la cuestión migratoria. Entonces parecería que seguimos condicionados a que se apruebe el TEMEC después de la prueba de los 45 días, o cómo no se va a viciar la aprobación del tratado a lo que suceda en 45 días con lo migratorio. Bueno, yo le contesto unas y otras le contesta Héctor Vasconcelos. Está por unanimidad la votación de 52 miembros de las comisiones dictaminadoras. A este momento he firmado 45, todos por unanimidad. Algunos están fuera del país. Por ejemplo, el senador Gustavo Madero, que está de acuerdo, está fuera del país, y algunos otros es por imposibilidad material, pero han expresado su beneplácito. Segundo, no habrá de parte del Senado, Claudia, ninguna actitud revanchista contra el INE o los órganos electorales. Es una tarea muy menor si así fuera. Nosotros no nos involucraremos ni nos involucramos en eso. Nunca hablé que los organismos ciudadanos van a organizar elecciones. No, no es así. Yo lo que dije es que no estaba convencido de que si la supresión de los OPLES sea la solución. Y le comenté que nosotros no daríamos un paso al vacío, que escucharíamos a las partes como Cámara Revisora, sin inmiscuirnos en este momento en los foros de consulta que está llevando a cabo la Cámara de Diputados, y como Cámara colegisladora nosotros respetamos el trabajo de ellos porque queremos que respeten el trabajo nuestro. En su momento tendremos que ser Cámara Revisora de lo que ellos aprueben en la Cámara de Diputados, y no queremos prejuzgar ni adelantar votos en abstracto. Vamos a ser muy cuidadosos de que no se debiliten los órganos electorales y que no se debiliten los principios constitucionales que le dan vida, como son la imparcialidad, el profesionalismo, la objetividad, la certeza jurídica. No queremos que ninguna de estas características y principios se alejen de los órganos electorales. Entonces estamos muy tranquilos, no nos mueve ninguna actitud de vendetta, ni de revanchismo, ni de cobrar facturas, porque creemos que no hay necesidad de eso y que no hay tampoco de nuestra parte ninguna actitud de esas. Al contrario, el hecho de que hayan organizado una elección única, pues hay que reconocer que se verificó en términos generales bien. Entonces no hay nada que pueda alterar
nuestro ánimo de asumir actitudes distintas a las que el buen juicio, la racionalidad y la cultura política nos obligue a asumir. Entonces, no hay ni siquiera he visto la reforma electoral porque creo que inició apenas hace unos 2 días los foros en la Cámara de Diputados. ¿No hay un consenso en Morena entonces? No, en Morena hay libertad. En Morena no cree usted que es un voto único. En Morena está desde nuestro gran parlamentario Porfirio hasta nuestro modesto parlamentario Eduardo, o nuestro gran amigo Héctor o Imelda, y cada uno tiene una opinión. Aquí no es pensamiento único, aquí hay libertad y no hay de nuestra parte, al menos en el Senado, actitudes de ese tipo. Es más, le confesaría que sé que apenas se iniciaron los foros, no nos han mandado ningún documento formal. Ah, sí. Cuando, pues, no le hace que, puede ser que lleven a cabo sus iniciativas, pero nosotros nos reservamos nuestro derecho de ser Cámara Revisora. Y si en el Senado no hay consenso, pues no pasará, simplemente. Como no han pasado otras cosas. Ahora el Senado actúa con autonomía. Es un auténtico contrapeso y no vamos a renunciar a eso. Mientras yo sea coordinador del grupo parlamentario, vamos a actuar con responsabilidad. El ser mayoría no implica actuar de manera irracional. El ser mayoría nos obliga a actuar con mayor responsabilidad. Y así vamos a actuar. ¿Pero con diputados no pasa eso? Ahí no me meto. Ahí yo respeto a los diputados, porque además como quiero que me respeten, les mando un abrazo desde aquí. Ahí le paso la palabra a Héctor. Gracias. Muchas gracias. Miren ustedes, se trata de 2 procesos completamente separados. Por un lado, la posible aprobación por el Congreso norteamericano del tratado, y por otra parte, la revisión en 45 días de qué tanto éxito han tenido las medidas convenidas en Washington respecto a la migración, las medidas de la semana pasada, las acordadas la semana pasada. Lo uno tiene que ver con el poder legislativo, la aprobación del tratado. Lo otro tiene que ver con el poder ejecutivo, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí es claro que son 2 procesos distintos. Ahora bien, los tiempos también son enteramente distintos. El acuerdo firmado justamente ayer, hizo 8 días, habla de un periodo de 45 días y luego de 90 días. En cambio, como ya decía yo hace un momento, la aprobación del tratado es algo que no tiene fechas límite precisas, aunque sí insisto en que estamos hablando de una cuestión de meses o desde una perspectiva muy optimista de semanas, pero no de más. Con lo que sí tiene que ver el proceso de aprobación del tratado en el Congreso norteamericano, y tiene todo que ver, es con el proceso electoral norteamericano. Muchas de las definiciones que van a adoptar los congresistas norteamericanos respecto del tratado no tienen tanto que ver con el contenido mismo de sino con la pugna electoral que es evidente entre demócratas y republicanos, que por cierto yo pienso que es un conflicto pues prácticamente sin precedentes en las décadas recientes. Yo nunca había observado tan polarizadas las fuerzas políticas dentro de los Estados Unidos. Hay asuntos gravísimos que son del conocimiento público, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que hay sectores muy importantes del Congreso norteamericano que desean destituir al presidente de los Estados Unidos. Entonces, desgraciadamente, en ese contexto tendrán que manejar lo referido al tratado. Es un hecho político, es un hecho de calendario, pero sí no tiene nada que ver con lo acordado sobre migración la semana pasada, en mi opinión.
Muchas gracias. ¿A otro? Preguntas más. Me pregunta Armando Gama de... Sí, rapidísimo, senador, muchas gracias. Preguntarle si coinciden ustedes en esta postura de la secretaria de Economía, que ayer en el pleno decía que México necesita la ratificación del TEMEC pues como una medida de protección ante medidas, pues ante las amenazas arancelarias, ¿no?, por parte de Trump. Preguntarle si ustedes ven esto como pues una especie de blindaje prácticamente para inhibir esas actitudes. Sí, coincidimos con la secretaria de Economía. Las comparecencias de ayer vinieron a reforzar el pensamiento general, no único, sino general de los senadores y las senadoras, de señalar la conveniencia oportuna de aprobar el TEMEC. La mayoría estamos conscientes del riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad de nuestro país frente a embestidas del país del norte. Por eso sí creemos que no podemos nosotros titubear. Tenemos que tener la certeza de que es lo más correcto para el país. Y que es un momento de definiciones políticas. Coincidimos con la secretaria, pero la mayoría de los senadores estamos de acuerdo con este proceso. La última pregunta es de Ariadna García de Universal. Gracias, buenas tardes. Quisiera saber, senador Monreal, ha comentado usted que efectivamente van a hacer una comisión de acompañamiento al canciller Ebrard para las negociaciones que se estarían llevando a cabo con Estados Unidos, en caso de ser necesario, entiendo, en materia migratoria. Senador, ¿para qué lo van a acompañar? Este acuerdo suplementario que les entregó ayer al Senado el canciller Ebrard abre la posibilidad que de manera discrecional Estados Unidos convierta a México en tercer país seguro. México quiere ser país único, digamos, país único de refugio, y para ello requiere modificaciones legislativas. ¿Para qué estarían acompañando específicamente esta comisión? Y si me permiten, ¿con qué demócratas específicamente han hablado o han cabildeado para el tema del tratado del TEMEC? Y finalmente, ¿por qué consideran ustedes bien que en el TEMEC no se haya incluido el tema migratorio y el tema de movilidad laboral entre los tres países, que incluso ha estado pendiente desde hace más de 20 años con el entonces Telecán? Bueno, primero le diría que no somos tercer país seguro, y para que pueda ser considerado así es una categoría jurídica del derecho internacional, no es una decisión o voluntad de una persona, ni siquiera de un presidente. Es una categoría jurídica que el derecho internacional establece, y para eso se requiere indiscutiblemente la aprobación del Senado. No va a ocurrir así dentro de los 45 días, y si se discute, ya veremos, una vez que se envíe formalmente el tratado o el acuerdo migratorio por el gobierno mexicano que haya suscrito formalmente con el gobierno de Estados Unidos. No se ha hecho ningún acuerdo migratorio de carácter internacional del cual deba de conocer el Senado. Se supone que los 45 días son para eso. Perdón, senador, ¿se está buscando un acuerdo migratorio? Ah, sí, no. Nosotros no estamos buscando ningún acuerdo migratorio. México y Estados Unidos están en el nivel de ejecutivos. Déjeme contestar si me permite. El acompañamiento. ¿Cómo? No acostumbro a enojarme. Pero el acompañamiento del que se está hablando es un acompañamiento informal, de buena fe. Es un acompañamiento que incluso no lo prevé ni la Constitución ni la ley, sino es simplemente para estar cercano a las negociaciones que ambos ejecutivos están sosteniendo estos 45 días para evitar la discusión del tercer país seguro. Si hay satisfacción dentro de los 45 días, entonces no habrá necesidad de estar discutiendo al tercer país seguro, del cual yo le quiero decir mi posición personal, no estoy de acuerdo.
pero es una posición personal, no es del Senado, ni siquiera del grupo parlamentario que coordino. Entonces, no hay ninguna consideración que pueda aceptarse de que México sea un tercer país seguro. Nosotros no creemos en eso, al menos yo. Respecto a la comisión de acompañamiento, repito, será de buena fe, informal, y podrá estar en las negociaciones como oyente cuando se tengan en estos 45 días o incluso en las medidas que está implementando el Ejecutivo en México en el aspecto migratorio. También podría estar acompañando en una comisión plural del Senado de la República que trataremos de nombrar la semana próxima. Pero también le puedo decir que tenemos confianza en que no lleguemos hasta eso, que al país, a México, no quedaban muchas opciones y que nosotros avalamos la decisión del Ejecutivo Federal, el haber evitado la imposición unilateral de aranceles fue lo más correcto. Avalamos esa posición política y por eso desvinculamos el acuerdo migratorio al que han llegado los presidentes del TEMEC. Son por cuerdas separadas, no los confundimos y tampoco los mezclamos. El por qué no se contempló en el tratado el tema migratorio, porque nosotros no entramos a la negociación. Tendría que preguntarle a alguno de los 3 presidentes que firmaron el tratado. Porque no estábamos ni siquiera en el gobierno, lo firmó Peña Nieto. No, pero ya no se podía incluir nada. ¿Pero eso qué tiene que ver? Porque no se puede más que ratificar sí o no de acuerdo con la Constitución y la ley. No puede modificar. Si tuviéramos que modificar una cosa o agregar una cosa, otros países también agregarían otras cosas. Y volvería a reabrirse lo que ya se firmó. Pues tendríamos que preguntarle a Peña Nieto y a Videgaray, porque no estábamos nosotros en ese momento. De verdad, o sea, a ver, déjeme decir una cosa. El tratado que ahora se está ratificando, lo firmó Peña Nieto, creo, en octubre, septiembre. El tratado no puede modificarse, agregarse, enmendarse en este momento, salvo que los 3 países se pusieran de acuerdo para que en un aspecto u otro se modificara lo que se firmó. Eso es lo que nos enviaron a nosotros, es lo que tenemos formalmente. Nosotros no podemos decir, métase ahorita migración o métase cualquier tema, porque no nos faculta la Constitución. Tendría que modificarse por uno de los 3 ejecutivos y si nosotros enmendáramos, retrasaría todo el proceso de ratificación. Entonces, tanto el tratado como las 6 cartas paralelas y todo el contenido fue durante muchos meses, casi años, discutido entre los 3 países a nivel ejecutivo, en donde los parlamentos no intervenimos. Solo los 3 ejecutivos son los que firman el contenido y son los que acuerdan cada aspecto durante meses. Y después solo se envía para su ratificación de los congresos de los 3 países, con distintas legislaciones y con distintos tiempos. Entonces, es muy difícil. No ha ocurrido nunca cosa de ese nivel. Y a lo mejor era lo deseable que en ese momento pudiera haberse introducido el tema migratorio. A lo mejor era lo deseable. Pero lo cierto es que no se introdujo, no está contemplado. Ningún país quiso meter el tema migratorio. Y por eso ahora son por cuerda separada, el tema migratorio y el tema comercial. Y
si en este momento, en 45 días, ayer lo dijo el canciller, si en 45 días Estados Unidos dice, no, voy a seguir aplicando el arancel, o discutamos qué es lo del tercer país seguro, pues va a ser más complicado, porque entonces ahí sí tenemos que definir una posición el Senado de la República. Y el tercer país seguro, que es, repito, una figura jurídica del derecho internacional que tiene requisitos y que tiene condiciones, incluso por escrito y de aceptación de los países huésped o de los países que acepten convertirse en país seguro, tiene que haber toda una discusión en organismos internacionales, y en México el Senado tendrá que entrar a una profunda discusión, de lo cual yo no quisiera llegar a ello, porque va a haber, incluso dentro de Morena, una discusión fuerte. Entonces sí es... No lo veo como un hecho. No, es que yo lo que veo son escenarios A. En la política siempre ves escenarios A, escenarios B. O sea, en la política tienes que ver todo, hasta los escenarios más pesimistas, pero yo ahorita me quedo con el escenario A, de que en los 45 días tengamos solución. No estoy pensando en otro escenario. Pero como senador tengo la responsabilidad de estar pendiente de todo. Héctor, ¿quieres agregar algo? Me gustaría señalar una cuestión que me parece que realmente donde tenemos que tener centrada la atención, y es algo que yo en lo personal celebro. Creo que en esta semana México ha obtenido 2 victorias. Primero, evitamos una crisis económica que pudo haber tenido consecuencias imprevisibles, y por otro lado estamos en vías ya de aprobar este tratado que, como ya se dijo, dará certidumbre en todos sentidos a la economía mexicana y a la relación bilateral. Entonces, a mí no me parece un hecho menor que hayamos logrado ambas cosas en un contexto extraordinariamente difícil. En mi opinión, se trata de 2 victorias importantes para México que se lograron esta semana, que logró el gobierno de la República. ¿Cuál era la otra? Ya. ¿Con qué demócratas han cambiado? ¿Puedes decirles? Vamos a algunos... Si les parece bien, como no quisiera omitir algún nombre, le envío ahora mismo, subiendo a mi oficina, la lista de las personas con las que yo me entrevisté, pero hubo otros contactos también con legisladores, desde luego por parte de la misión enviada por el Poder Ejecutivo, la misión encabezada por el canciller Ebrard. De ninguna manera estamos hablando de que mis contactos hayan sido los únicos, ¿no? Pero con mucho gusto le proporciono la lista. Gracias. Era todo, ¿verdad? Lo suyo. Sí. A ver, ¿alguien más? Pacto Mundial. Héctor fue a Washington, estuvo en varios días, se entrevistó con varios parlamentarios, les va a dar la lista, pero también ha habido contactos entre otros legisladores que de manera individual han estado estableciendo comunicación con ellos, así es de que no son los únicos, no se agota la lista que vio él con la lista general, en donde incluso grupos parlamentarios han visto a demócratas y a republicanos. Pero como nunca ha habido una interacción ahora entre los congresos, también con Canadá. Bueno, a todos muchas gracias, creo que son todos, ¿no? Muchas gracias.